vamos a hablar de Bernie, obviamente, de todos estos temas, y vamos a pedirle a Silvina también que se sume porque vamos a terminar con el tema de la reforma judicial, que de alguna manera la reforma judicial, la impunidad y la inseguridad tienen que ver. Carolina, la primera mirada sobre, bueno, hay un dato nuevo, nos confirmaba Hugo Machiavelli que efectivamente Igi no se presentó a declarar a pesar de que lo citó un fiscal. Hola, ¿cómo están todos? Soy diputada provincial, Luis. Perdón, de la provincia de Buenos Aires. Siempre te pongo como diputada nacional. Sí, la verdad que esperábamos que, por lo menos en lo personal y en el espacio, esperábamos que se presente a la justicia, que se presente a declarar, pero bueno, siempre hacen estas cuestiones y me parece que sí fue a declarar, lo vi que me pareció vergonzoso porque cada vez que habla me parece que es peor, el video es realmente irrefutable, quedó obviamente imputado por encubrimiento y por omisión, una omisión que él define claramente en el video, dice los tengo a todos anotados y después declara, ¿hola? Sí, perfectamente. Declara no ante los medios que no lo denunció porque estaba investigando, o sea, cuán confundido y cuánto confunden a la sociedad, ¿no? Porque un intendente, tenemos que aclarar que no tiene que investigar, que su ética le mandaría denunciar, no investigar, investiga la justicia y después todo el manejo, ¿no? de decir que se equivocó el resto, Bernie, ¿no? Decir, bueno, le entendieron mal, lo sacaron de contexto. Se equivoca un intendente después de 20 años de un manejo que vimos casi dictatorial, ¿no? De manejo de recursos de los vecinos, diciendo, bueno, yo te doy laburo cuando vos lo necesitás. ¿Dónde queda el mérito, la necesidad, la explicación, el trabajar de cara a la sociedad? Hacer trabajar empleados durante 12 horas seguidas manejando una ambulancia. O sea, creo que el video muestra todo lo que no queremos de la política, claramente. Y Bernie, como vos decías, que a veces da un guiño, pareciera, claramente salió a defenderlo, todo su espacio político, ¿no? En vez de pedir, como cualquier ciudadano, que se presente ante la justicia o que defina la justicia, en definitiva, que no pretendía otro comentario yo del gobernador o del ministro. Pero bueno, yo creo que es un gobierno que navega en un mar de incoherencias y que esta incoherencia se traduce, como decían en principio, en un aval al delito, en un aval a un Igi, a un video vergonzoso, en un aval a que crezca la violencia día a día. Píparo, se sabe que en el conurbano ha aumentado el consumo de droga y muchos señalan que los punteros políticos, incluso el ministro Arroyo ha señalado que los punteros políticos son quienes manejan algunos barrios vulnerables. ¿Puede tener que ver con los dichos de Igi o es tirado de los pelos esa conexión? Yo lo que entiendo del video es que está frente directamente a los que supuestamente venden droga, porque él les dice directamente los tengo a todos anotados. Yo no sé si de esas personas alguno es puntero político. Sí se nota obviamente que él tiene que salir corriendo porque pararon las ambulancias. Pero hoy la cantidad de delitos, según la Procuración, fueron 2.000 delitos por día en junio en la provincia de Buenos Aires. Y si el ministro Arroyo piensa, lo mismo digo que Igi, si piensa que esto está manejado por punteros políticos, si tiene algún conocimiento, no podemos ser comentaristas de una realidad que suponemos. Si la conocemos, la tenemos que denunciar. Bueno, y hablando del tema de Igi y de inseguridad, yo no quería dejar de recordar que Silvina Martínez hace tiempo ya, bueno, vos también, Carolina, planteó el tema de la salida masiva de detenidos por COVID, que están, yo no tengo la cifra precisa, pero por lo menos he leído 10 noticias donde salieron por el tema de COVID y volvieron a residir en hurtos y muchos de esos ya mano armada, ¿no, Silvina? Sí, exactamente. ¿Te acordás que cuando nosotros presentamos la información oficial de la Procuración General de Penitenciaría, o sea, nacional, no provincial, porque no teníamos los datos? Y eran más de 2.000 presos hasta mayo que habían salido, y la mayoría, y que lo mencionamos no como un dato menor, que la mayoría de estos presos que habían salido eran presos por narcotráfico, por delitos vinculados a la droga, por eso eran delitos federales. Y en la mayoría de los casos no se trataban de personas que estaban cumpliendo, o sea, por cumplir su condena o que habían cumplido su condena, sino que, bueno, le faltaba mucho tiempo para ello.
Hoy estamos viendo las consecuencias. Carolina, ¿vos qué le dirías si tuviese oportunidad de hablar con el gobernador, con el propio Bernie? Bueno, yo, por supuesto que con Carolina, los que conocen su historia, la conocen hace mucho. Yo después que termine de dialogar con ella, la voy a recordar. Después de despedirla, no porque tenga problema en hacerlo, sino porque no se la quiero recordar cada 5 minutos. De hecho, su presencia implica que es una persona que ha salido fortalecida del terrible caso de inseguridad que tuvo que soportar como víctima. Pero vos, ¿qué le dirías si lo tuvieses enfrente a Axel Kicillof, a Bernie? Yo lo que le pediría en principio es, obviamente, lo que le pedí es a través de muchísimos proyectos que hemos presentado, pedidos de informe. Con la liberación de presos nosotros presentamos carpas sanitarias, que era un proyecto muy bueno para no terminar en esta liberación masiva que venían promocionando desde enero, desde la Comisión Provincial de la Memoria. Yo les diría que hagamos mesas de trabajo porque me parece que en este momento sí se necesita de todos. Y yo le diría, sobre todo al presidente, al gobernador y a la vicepresidenta, que digan para ellos qué es un delincuente, porque los delincuentes saben claramente quién está gobernando. Ellos han apañado al delito durante muchos años y esto claramente hoy se traduce en la violencia que estamos viviendo. No es suficiente con que un ministro salga con un arma, porque la realidad es que el mensaje es confuso, es incoherente, son 2 ministros que no están de acuerdo y todo esto los bonaerenses lo vamos a pagar y lo estamos pagando con muchísima violencia, porque los casos que estamos viendo no de defensa, sino de justicia por mano propia son terribles y lo que traducen es una impotencia, imágenes que nadie quiere ver y que somos personas que estamos a disposición para trabajar, que sabemos que esto se paga con sangre y con violencia. Carolina, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un beso grande. Muy bien, cuando volvamos nos vamos a hablar con Guillermo Dietrich. Seguramente vamos a seguir con Silvina Martínez, que es nuestra compañera. Vamos a hablar de economía con Martín Tetaz. Tiene algunas cositas para decirnos Federico Andajasi. Una sola cosita quería decir de Carolina Píparo, por si no lo recuerdan. ¿Podrías recordar el caso de Carolina Píparo, Hugo Machiavelli, en lo que tengan en la memoria? Porque quizá los argentinos somos demasiado frágiles de memoria y no sabemos por qué Carolina Píparo está ahí siendo una diputada provincial de Juntos por el Cambio. Dale, Hugo. El caso de Carolina Píparo cambió el escenario de la seguridad bancaria en la Argentina. Hay que tenerlo en cuenta porque representó una problemática de las salideras bancarias. Recordemos, en el Banco Río, ella recibe una balacera y pierde a su hijo. Estaba embarazada en ese momento y es atacada directamente para robarlo y se cree que hubo una entrega. Por eso, a partir de ahí, el sistema bancario en la Argentina fue cambiado. ¿Liberó el problema? No, pero de algún modo marcó un antes y un después para ese tema. Bueno, algunas cosas que pasaron. El delincuente le disparó a la panza de Carolina Píparo. Perdió su bebé. Ese mismo delincuente, no hace mucho, con la principal salida de los presos, la llamó por teléfono para amenazarla. Claro, porque en la Argentina pasan cosas, ¿viste?, cada 2 minutos. Tremendas, tremendas. Cosas tremendas que hay que recordar. Por eso, el piripipí es el piripipí. Hay que prevenir. La seguridad, para ser efectivo en seguridad, tenés que prevenir. No hacer show. Si el show te sirve y prevenís, está bien. Pero el show vacío es show, es humo. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás.